Bienvenidos a Intriga Criminal, el programa en el que exploramos los oscuros recovecos de la historia, desvelando crímenes que han marcado la memoria colectiva. Hoy les invito a un viaje al pasado, a la España de finales del siglo XIX, para adentrarnos en uno de los enigmas más inquietantes y emblemáticos de la crónica negra, el misterioso asesinato de Isidoro Martínez, ocurrido en el año 1888. Un suceso que, a pesar de haber quedado sepultado en la bruma del tiempo, sigue despertando inquietud y fascinación. Soy Luis García y hoy, durante los próximos 30 minutos, recorreremos juntos la intrincada red de hechos, testimonios y leyendas que rodean este crimen. Prepárense para sumergirse en una historia en la que la verdad y el misterio se entrelazan de forma inextricable. Para entender el impacto y la relevancia del asesinato de Isidoro Martínez, es imprescindible retroceder en el tiempo y situarnos en la España de 1888, un país en plena transformación y convulsionado por tensiones sociales y políticas. En aquellos años, España se encontraba en un periodo de transición. Las sombras de un pasado feudal aún se proyectaban sobre la sociedad, mientras que las nuevas ideas surgidas de la Ilustración y el cambio industrial comenzaban a cuestionar las estructuras tradicionales. La sociedad se encontraba dividida entre una aristocracia que se aferraba a los privilegios heredados y una clase media emergente que empezaba a demandar mayor justicia y equidad. Es en este escenario en el que se desenvuelve la vida de Isidoro Martínez. Proveniente de una familia reconocida en su localidad, su figura representaba algo más que la de un simple ciudadano. Era un reflejo de los cambios y tensiones que atravesaba la sociedad de entonces. La fortuna y el prestigio de su familia le conferían una posición privilegiada, pero también lo ponían en el punto de mira de rivalidades, resentimientos y conflictos que latían bajo la superficie. Al adentrarnos en el relato de este crimen, recordemos que cada testigo, cada documento y cada detalle de aquel entonces se inscribe en un contexto de inestabilidad y transformación. La búsqueda de la verdad en medio de este caos social sería, sin duda, un reto formidable para aquellos que tuvieron la tarea de desentrañar el misterio. La España de 1888 era un crisol de contrastes, donde la tradición se enfrentaba a la modernidad, y donde los secretos familiares y las tensiones sociales se convertían en caldo de cultivo para historias tan inquietantes como la que hoy nos convoca. La tranquilidad de aquella localidad fue abruptamente sacudida el fatídico día en que se descubrió el cuerpo sin vida de Isidoro Martínez. Los detalles que rodearon la escena del crimen han quedado grabados en la memoria colectiva, convirtiéndose en un enigma que aún hoy desafía toda explicación. Imaginemos por un instante el escenario. Una casa señorial enclavada en una de las zonas más elegantes del pueblo, que se erguía majestuosa bajo el tenue resplandor del sol poniente. La fachada, impregnada de historia y tradición, escondía en su interior un ambiente de calma aparente. Pero esa calma era solo la antesala de una tragedia que dejaría una huella imborrable. Las primeras investigaciones fueron frenéticas. Las autoridades, acostumbradas a lidiar con los asuntos de la alta sociedad, se vieron de pronto obligadas a adentrarse en un terreno lleno de incógnitas. La recopilación de pruebas se convirtió en una carrera contrarreloj. Se interrogaron a familiares, sirvientes y vecinos, todos ellos piezas fundamentales en este rompecabezas. Cada testimonio ofrecía fragmentos de una historia plagada de contradicciones y secretos. Los testimonios iniciales revelaron detalles inquietantes. Algunos vecinos aseguraban haber escuchado ruidos extraños en la noche, pasos apresurados y murmullos que parecían provenir de una discusión acalorada. Otros, más cercanos a la familia, insinuaron que existían disputas internas, rencores ocultos y viejas heridas que volvían a abrirse con violencia. La mezcla de rumores y testimonios confusos añadió una capa extra de misterio al caso. Una de las interrogantes que emergió de inmediato fue la posible implicación de familiares. Se hablaba de antiguos agravios, de disputas por la herencia y de resentimientos que con el tiempo se habían convertido en barreras insalvables. La posibilidad de que el crimen hubiera tenido motivaciones internas no podía descartarse, y cada miembro de la familia se convirtió en un sospechoso potencial.
Además, la investigación descubrió indicios de que el crimen podría haber sido ejecutado con una precisión y frialdad que sugerían la participación de alguien familiarizado con la rutina de la casa y con un profundo conocimiento de la familia. Los detalles forenses, limitados por la tecnología de la época, ofrecían pocas certezas, pero suficientes para alimentar la teoría de un asesinato premeditado y meticulosamente planeado. A medida que los investigadores fueron recopilando pruebas y escuchando versiones, se hizo evidente que el caso estaba lejos de ser sencillo. La escena del crimen parecía haber sido cuidadosamente manipulada, como si se quisiera confundir a las autoridades o, peor aún, encubrir algo mucho más oscuro. Las huellas, los objetos desplazados y los testimonios en apariencia contradictorios se entrelazaban en una narrativa en la que la verdad se ocultaba tras una maraña de engaños y medias verdades. Fue en ese ambiente de confusión y suspenso donde comenzó a gestarse una de las investigaciones más complejas y debatidas de la crónica negra española. Las preguntas se multiplicaban. ¿Quién se beneficiaría del silencio de Isidoro? ¿Qué secretos escondía aquella familia tan respetada en la comunidad? Y, sobre todo, ¿qué fuerzas, ya sean personales o de otra índole, habían sido capaces de desencadenar un acto tan atroz en una sociedad que aún se aferraba a sus tradiciones? Mientras las primeras luces de la investigación se encendían, la localidad entera se sumía en un silencio inquietante, donde cada mirada y cada palabra podían esconder la clave para resolver el enigma, y es precisamente esa atmósfera de duda y recelo la que ha permitido que el misterio de Isidoro Martínez perdure en el imaginario popular, convirtiéndose en leyenda. Con el avance de la investigación, las pruebas recopiladas dieron paso a una fase que marcó un antes y un después: el proceso judicial. En aquella época, el sistema de justicia español se enfrentaba a desafíos propios de una sociedad en transición, donde la política, la religión y las antiguas jerarquías jugaban un papel crucial. El juicio, que se abrió en torno al asesinato de Isidoro Martínez, fue, sin duda, un espectáculo tanto para los involucrados como para los ciudadanos. Las salas de tribunal se llenaron de expectación, y cada palabra pronunciada resonaba en los pasillos del poder y la opinión pública. Durante el juicio se presentaron múltiples teorías sobre los motivos detrás del crimen. Otra línea argumentativa apuntaba hacia intereses económicos. La fortuna de la familia Martínez era considerable, y en un contexto donde la riqueza se convertía en un imán para la ambición y la codicia, no era descabellado imaginar que alguien pudiera haber visto en el asesinato la oportunidad de enriquecerse o de eliminar a un obstáculo en sus planes. Los argumentos en este sentido se reforzaban con indicios de que se habían producido movimientos de dinero poco claros y transacciones que parecían destinadas a encubrir motivos más oscuros. Sin embargo, la hipótesis más intrigante fue la que sugería la existencia de un plan premeditado. Algunos juristas y expertos de la época plantearon la posibilidad de que el asesinato hubiera sido ejecutado por alguien que conocía a la perfección la rutina y las debilidades de la familia. Este enfoque apuntaba hacia la existencia de un actor externo, o incluso de un cómplice interno, que hubiera elaborado meticulosamente el escenario para desviar las sospechas. Se hablaba de una conspiración en la que el crimen no era un hecho aislado, sino la culminación de una serie de maniobras cuidadosamente orquestadas. Durante el juicio, las pruebas presentadas se debatieron acaloradamente. Los peritos intentaban reconstruir la escena del crimen, mientras que los abogados de la defensa y la acusación se enfrentaban en un intercambio de argumentos que evidenciaba las grietas de un sistema judicial en pleno proceso de modernización. Cada testigo aportaba un fragmento a la compleja narrativa del suceso, pero ninguna declaración lograba pintar un cuadro definitivo. Al final, el veredicto dejó muchas interrogantes abiertas. La sentencia, aunque formalmente cerró el caso, no logró disipar la incertidumbre que envolvía el crimen. El eco de aquel juicio resonó en la comunidad, dejando una marca imborrable en la memoria colectiva y alimentando especulaciones que, con el paso del tiempo,
se transformarían en parte del folclore local. Este proceso judicial, lleno de contradicciones y debates, se convirtió en un espejo de una sociedad en la que la justicia luchaba por adaptarse a nuevos tiempos, mientras viejos resentimientos y secretos familiares continuaban ejerciendo su influencia. La ambigüedad del caso y la multiplicidad de hipótesis han hecho que, incluso hoy, el asesinato de Isidoro Martínez siga siendo objeto de debate y reflexión entre historiadores y aficionados a la crónica negra. Con el paso de los años, el asesinato de Isidoro Martínez trascendió el ámbito judicial y se transformó en una leyenda viva, arraigada en el folclore de la localidad. La narración del crimen fue enriquecida y distorsionada por la tradición oral, en la que se entrelazaban hechos reales con elementos fantásticos. Las leyendas cuentan que, en las noches de niebla, se pueden oír murmullos y pasos en las calles empedradas del pueblo, como si el espíritu de Isidoro aún deambulase en busca de respuestas. Se habla de maldiciones y de venganzas inacabadas, y cada generación ha añadido su propio matiz a esta historia, transformándola en un símbolo de misterio y advertencia. Así, lo que en un principio fue un hecho trágico se convirtió, con el tiempo, en una narrativa que desafía la lógica, fusionando la realidad con la imaginación popular. El asesinato de Isidoro Martínez dejó una huella que va más allá de los documentos oficiales, alimentando el imaginario colectivo y recordándonos que, en ocasiones, la verdad puede ser tan inacible como las sombras que se deslizan en la noche. Así concluimos nuestro viaje a través del tiempo y el misterio, adentrándonos en el oscuro relato del asesinato de Isidoro Martínez, un crimen que, en su complejidad y ambigüedad, ha desafiado a generaciones enteras a buscar respuestas. Lo que comenzó como un trágico suceso en la España de 1888 se transformó en una leyenda viva, alimentada por el relato de testigos, las huellas de un proceso judicial polémico y, sobre todo, por la fuerza inextinguible del misterio. Cada palabra, cada silencio y cada sombra en la historia nos recuerdan que, a veces, la verdad se oculta tras un velo de engaños y leyendas. Soy Luis García y ha sido un honor llevarlos a través de esta narración, donde el pasado y el presente se funden en una danza de intriga y reflexión. Les agradezco por acompañarnos en este episodio de Intriga Criminal. No olviden seguirnos en nuestras próximas emisiones, donde seguiremos explorando los casos más enigmáticos y perturbadores de nuestra historia. Hasta la próxima, y recuerden, en cada sombra se esconde una historia, y en cada historia un secreto aún por revelar.